para conversar sobre temas que son muy interesantes, que sabemos que nuestro público está pendiente de todo lo que pasa en Palestina. Estamos con Ana Archa, académica de artes, palestina, que tiene una presentación en el Teatro Nacional. Ana es artista escénica, doctora en filología y teatro y ha desarrollado su trabajo tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muchas gracias La Voz por la invitación. Les escucho casi todos los días en la noche. ¡Wow! Mira, muchas gracias. ¿Y en la Universidad de Chile o por internet? Por internet. Muy bien, muchas gracias, Ana, por escucharnos. Y vamos a conversar hoy día sobre Palestina irreversible, Palestina inexistente, todo esto con un guión, sonidos para la resistencia y la reexistencia. Me encanta cómo se llama la obra. Cuéntanos, Ana, ¿ya estuvieron o van a estar? Estuvimos. Este es un trabajo que hicimos junto con Andrea Guiadach, que es una destacada directora teatral. Yo fui el año pasado a Palestina un mes y al regreso del viaje construí un texto y una narrativa con las fotografías también que tomé allá y con la Andrea montamos este monólogo que es una cuestión híbrida entre una conferencia y una obra de teatro, contando la experiencia del viaje. La presentamos en marzo por primera vez de este año en el Teatro Nacional Chileno y luego en mayo en un ciclo que hicimos más amplio sobre teatro palestino y luego estaba programada para el 16 de octubre en un foro de la Chile que se llama el Foro de las Artes. ¿Ya? Y justo explotó todo esto que Israel ha llamado la guerra el 7 de octubre, entonces hicimos esa tercera presentación en este marco, como con este contexto actual, claro. muy heavy, como cambiar y hacer el mismo trabajo que ya veníamos haciendo, pero en este contexto, y ahí se programó una cuarta presentación que fue recién este martes en el Teatro Nacional también. Llegó mucha gente, tanto a la presentación del 16 como a la del martes 14, y ha sido muy bueno encontrarnos con un público ampliado, digamos, que creo que va también a verlo como para entender cosas que quizás por los medios de prensa no logran como percibir. Yo creo que sí, y además a canalizar cierto como cosas que nos pasan con ver estas imágenes del horror que hemos visto en todo este tiempo, ¿no? Claro, a canalizar qué significa esto que estamos viendo que como en la experiencia humana obviamente ha habido conflictos bélicos, guerras con distintos nombres, pero ahora estamos asistiendo a una masacre televisada en vivo y en directo. Exacto. E incluso si que tomamos la decisión de no querer ver las imágenes de la masacre, al abrir el Instagram, al abrir las redes sociales, te saltan, ¿no? Exacto. Te aparecen y las ves pornográficamente. Es como una pornoguerra, ¿no? Sí. Entonces, las personas creo que se aproximan al teatro a ver si aparece otra cosa, y justamente nuestro trabajo por un lado, obviamente trata de esta colonización y esta ocupación que lleva más de 7 décadas, pero al mismo tiempo trabaja muy poco pornográficamente. O sea, nosotros trabajamos en esta conferencia performativa con estas imágenes que yo tomé, pero muy también haciéndome cargo de lo que la gente me decía cuando fui allá. La tendencia de cualquier persona que trabajamos en la relación arte, política, activismo, es preguntarnos cómo ayudamos a esto, ¿no? Y lo primero que me decían en todos los lugares, los centros culturales, los campos de refugiados, en todos los lugares donde se genera la cultura de la resistencia, como ellos llaman, es cuenta lo que viste. Entonces lo que yo hacía, lo que hago en la conferencia es ser canal de muchas voces de lo que conversamos, de lo que vimos, pero no desde la perspectiva de mostrar cuerpos reventados o la herida como abierta, sino también cómo se sostiene la vida allá, porque junto con la muerte, la gente lo que está haciendo todo el tiempo, ese pueblo lo que está haciendo todo el tiempo es sostener la vida, cuidar a los niños, generar espacios para la alegría, generar espacios para la creación. Cuando fuiste el año pasado, ¿pudiste entrar a Gaza?
No, yo ¿Dónde no. estuviste? Estuve en Cisjordania o West igual Bank. es fuerte, ¿no? Sí, en muchas ciudades. Tenía un punto de operaciones que era en Beit Jala, pero de ahí me movía. Y fui a varios campos de refugiados en Belén y en Jenin, sobre todo. Y ahí pude percibir en todos estos recorridos entre Ramallah, Belén, Jerusalén, Jericó, Al-Jalil, Jenin, todo el sistema, ¿no?, que está creado de segregación, control de movimiento y apartheid, porque no hay ninguna actividad que tú puedas organizar como nosotros cualquiera organizamos una actividad que decimos vamos a ir de aquí a Rancagua, me demoro 2 horas más o menos, Claro, no sé qué, claro. porque siempre estás condicionado por lo que va a pasar al traspasar el checkpoint, que tiene un tiempo que no lo controlas tú, sino que lo controla el soldado o los soldados o las soldadas, Claro. que están en el checkpoint. Entonces hay una cotidianidad que está controlada en su movimiento y en el tiempo. Entonces hay una expropiación cotidiana del tiempo de la vida a propósito de todo este sistema de control. Oye, mira, Oriana Salgado hace un comentario que me parece muy interesante. Dice, es tremendo cómo una masacre aparece como contenido. Ves la publicación de un gato, luego aparece una masacre horrorosa y luego te aparece una receta de cocina. La desensibilización es horrible. Muy buen comentario el de Oriana y por eso quería compartírtelo, Ana. Sí, a ver, la obra está pensada para la vida cotidiana y cómo se vivía antes del 7 de octubre. Por lo tanto, lo que pasa después del 7 de octubre cambia la vida cotidiana, porque ya la vida cotidiana, por lo menos en Gaza y también en parte de Cisjordania, es tratar de no morir. Porque en fondo eso, antes era, o sea, y digámoslo, tú no te puedes mover por ese país sin que te pare un militar israelí y entonces te da que darle explicaciones y pesca tus llaves del auto y las tira lejos y te anda a buscarlas, porque eso lo vio mi mamá con sus ojos dijo, ¿y por qué le hace eso? Mi mamá, de turista, una de esas banderitas que andan para que se decía, veía que los autos palestinos que iban a trabajar, decía, pescaba las llaves y se las tiraba lejos, y decía, anda a buscarla, perro, no sé qué, y después vio casas destruidas por y preguntaba, ¿y por qué están destruyendo esa casa? Señora, no se meta. Mi mamá, turista, lo vio eso, ya. Entonces uno ve todo esto todos los días. Yo quiero ir a ver un pariente, tengo que esperar que el militar que está ahí me deje pasar, si es que quiere dejarme pasar en cada checkpoint. O sea, no tienen vida de ciudad, no tienen vida de país, tienen una vida controlada por otro país. Ese es el tema. O sea, un país que controla a un grupo de gente que vive ahí. Lo controla todos los días respecto de cada cosa que van a hacer. Es un apartheid, bueno, y eso. Una ocupación. Una ocupación, esa es la palabra, una ocupación permanente. Pero esto, ¿cómo te cambia entonces después porque lo que tú estás mostrando era terrible, había más de 200 muertos así porque mueren, porque después nadie lo investiga. La democracia de Israel no investiga en las muertes de los palestinos porque están fuera de sus fronteras, no lo investiga. Entonces, pero ahora cambia el escenario. Cambia el escenario fuertemente porque ahora hay una masacre encima y tú mostrabas la vida terrible de los palestinos antes. ¿Cómo se explica eso después? ¿Se conversa después de la obra? Conversamos un poco después de la obra, pero también tú tienes mucha razón en todo lo que estás planteando, en lo que percibiste a través del viaje de tu madre, lo que ella te contó. Pero también pasa que lo que está pasando hoy en día es una exacerbación de un paradigma que está instalado mucho tiempo antes. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Que en el trabajo que nosotros hacemos con la Andrea, claro, de una manera más sutil quizás, pero aparecen las mismas operaciones, ¿no? De exterminio, de expropiación, de control, de racismo, de clasismo, porque hay muchos factores que están interviniendo en todo esto y estos factores son los que están exacerbados acá. La gente que yo conocía allá me decía muy nítidamente en un momento, lo que nosotros queremos es dejar de sobrevivir. Lo que queremos es vivir, porque están sobreviviendo hace un montón de décadas y esto
impide como un desarrollo amplio y pleno de la vida. Las operaciones que están sucediendo ahora, tanto de la masacre en Gaza como lo que está sucediendo de forma más expandida en el mundo, apuntan a un exterminio y a un borramiento del pueblo palestino. Y cuando digo de forma más extendida, me refiero también a ese espacio que sucede en donde se censura el hablar de Palestina, se cierran canales para que esto se pueda hacer visible, se cancelan festivales, se cierran lugares donde se va a hablar de Palestina en países europeos, se prohíbe usar este pañuelo en el Parlamento Europeo, se prohíbe hacer protestas, se persigue activistas, o sea, hay una operación de borramiento que agarra como distintas tecnologías, ¿no? Pero la operación es la misma, o sea, es como borrar, hacer como si no existiera este pueblo y insistir, obviamente en Gaza en este momento, en una masacre que es concreta y que busca sacarlos de ahí, dejarlos reducidos a un espacio muy pequeñito y tomar el territorio. No sé si ustedes dimensionan como el tamaño de Gaza, más o menos. Daniel Jadot lo explicó súper bien el otro día en una entrevista, dijo... Más o menos Gaza era como Recoleta y Quilicura juntos. Al ocupar todo el norte de Gaza es como que toda la gente que vivía en esos dos lugares, los 2 millones y tanto, viven ahora en solo una de esas partes, solo en Quilicura. Es como si en Quilicura viviera entonces 2.800.000 personas. Exacto, menos 11.500 muertos. Claro. Y en esa operación de matanza hay que ser súper nítidos, creo, en dos cosas. El argumento es perseguir al terrorismo, ¿no? Pero de los 11.500 muertos, 8.000 son mujeres y niños. ¿Por qué matan niños y mujeres? Porque son las mujeres las que traen más niños y más niñas y más palestinas. Es una operación de exterminio de vientres también, que es una práctica de los procesos de asentamiento y colonización, como lo que se hizo en Estados Unidos, que también mataron a todas las mujeres indígenas con el argumento de matar a los guerreros, porque son las mujeres las que traen nuevamente la vida, ¿no? O sea, claro. 11.500, 8.000 niños y mujeres, hay una operación que va más allá de la guerra contra el terrorismo. Es una operación que tiene que ver con el exterminio de un pueblo. Y en esto también me gustaría insistir en que ustedes han hecho un trabajo increíble todo este mes y yo estoy súper agradecida de difusión de esto. Han invitado a todas las voces y ha sido muy importante, creo, porque hay pocos lugares que están haciendo eso. Y en eso me parece súper importante hacer aparecer también a las y los palestinos como seres humanos, ¿no? No como números solamente, porque ha pasado la operación contraria y cuando se cuentan las víctimas que ha habido del Estado de Israel, aparecen sus historias como personas, como seres humanos, de que son familia, pero las y los palestinos son números. Y las personas no son números, son vidas, son familias, son narrativas, son historias, son biografías, son niños con historias, con sueños, son mujeres con historias, con sueños, con luchas, con actos de amor a su comunidad. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el caso de Ghassan, del niño, que es chileno, que no se contaba al principio, bueno, después se logró que se hablara de él, pero al principio mostraban solo... Por ejemplo, la historia de esta nieta de un chileno. Era como, ni siquiera era chilena, era nieta de un chileno, tenía otra nacionalidad, no me acuerdo exactamente cuál era, pero era, y se hablaba de ella en los medios, se contaba su historia, ¿no es cierto? Como tú dices, como persona, con quién es, qué estudiaba, qué hacía, dónde trabajaba, no sé. Y después, nadie hablaba de Ghassan, un niño chileno nacido en este territorio, que estaba en Gaza, en uno de los hospitales, que fue bombardeado. Y nadie hablaba nada de él, ¿no? Claro, porque hay una operación en todo este borramiento que ha intentado esta colonización y esta ocupación radical del territorio palestino que tiene como principio, el principio de hacer como que los palestinos no existan. Desde la declaración Balfour es así. Balfour no dice la palabra palestinos para referirse al pueblo que vive en esa tierra en donde se le promete un Estado al proyecto de Israel.
Y eso es constante. Si observamos los medios de prensa, si observamos la discursividad en general de los más medios de Occidente, borrar la palestinidad y ponerlo como árabes. Es como que acá en América Latina habláramos solo de indios y no de mapuche o de pueblos en específico, ¿no? Y esta cuestión busca, yo creo, generar la imagen del otro como una especie de monstruo, ¿no? O de extraterrestre, o de distinto a lo humano, no tan humano, un poco menos humano. Cuando hacemos esas diferencias, ¿no? La otra edad. Exacto, como que queda fuera. Como el otro, como un salvaje, por ejemplo, como un bárbaro, como un incivilizado. Un bárbaro también. De hecho, el discurso es que esto es parte de la civilización de ese lugar, ¿no? Como generar este control del terrorismo, esta guerra, que desde mi perspectiva es absolutamente imposible nombrarla como una guerra, porque una guerra es entre ejércitos, entre estados, no entre un estado y una milicia. La cantidad de gente que pertenece a Hamas en Gaza es el 1% de la población de Gaza. Eso es muchísimo menos de la población total de Palestina. En Palestina habían 7 millones de personas, Hamas son 20.000 personas en Gaza, o eran, no lo sé. Claro. Y esto además tiene otra cuestión que está pasando, que no sale mucho en las noticias, que es que el ejército de Israel está atacando otros lugares en Cisjordania en este mismo momento. Está atacando muy fuertemente la ciudad de Jenin, también con el argumento de la búsqueda de guerrilleros, ¿no? Anoche hicieron salir a todos los médicos de un hospital a punta de metralleta y fusil con el argumento de esta búsqueda de guerrilleros. No hay Hamas en Jenin. Es un estado de terror y miedo que se busca generar para tratar de generar la rendición de este pueblo o la expulsión definitiva. Escuchaba yo una argentina palestina que está en internet, que la estoy siguiendo, y decía, he conversado con muchos sionistas, decía, para tratar de entender cómo ellos justifican y dicen, ay, lo sentimos por sus muertos. Pero esto tiene una explicación. Y entonces ella decía la conclusión, se sienten el pueblo elegido. Ella sacó esta conclusión de decir, sí, mira, pucha, sí, han tenido esos 10.000 muertos, 11.000 muertos, sí, lo sentimos por ello, pero somos el pueblo elegido. 1. 2. Deshumanizan al palestino o palestina en su condición de persona. Es menos persona, es pensar como pensaban los nazis, que el judío que está ahí en el campo de concentración es menos persona y yo puedo hacer lo que quiera con él, digamos. Entonces, esa explicación que se dan los israelíes para explicarse a sí mismos, pucha, lo sentimos por sus muertos, es una pena, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Y él decía, somos el pueblo elegido de Dios. Qué absurdo, qué absurdo. O sea, Dios no elegiría un pueblo para que mate a otro. Dios es amor, no muerte de otros. Eso es absurdo. Cualquier persona con sentido común y estudio de la Biblia te lo diría. Y además deshumanizas al otro diciendo el otro es menos persona. Será esclavo, no sé, tiene otras costumbres. A mí me sorprendió a Pérez Reverte, que sí, está en contra de todo pero dice, pero Israel somos nosotros, los europeos, metidos ahí, y somos los nuestros. Pérez Reverte, un seguidor que yo siempre tengo muchos libros, casi todos los de él, dar esa explicación, sí, es terrible lo que está pasando, yo mismo me he metido allá en sacar escombros en alguna oportunidad, pero es nuestra cultura metida ahí versus una cultura que maltrata a las mujeres y bla, 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 y da toda una explicación. Puede ser, pero el énfasis son los niños y niñas que les cortan la electricidad cuando están en unas camitas que no pueden vivir sin electricidad y se mueren. Esa es la explicación. Entonces, pero esos son menos importantes. Son mapuches, son cahuáscar, son menos importantes. No son chilenos, no son europeos, no son Irarrázaval, no son Vial, no son no sé quién. Entonces, esa es la mentalidad que ella dice y que yo creo que tiene razón. Es como, ¿cómo te explicas tú como persona humana frente a otro decir, no, sí, pucha, es que es parte de lo mismo, lo usan como escudo humano, entonces
van a tener que ser nomás, pues van a tener que morir los que tengan que morir nomás, pues. Es que ahí estás dándonos un punto clave. Hay una arquitectura que se instaló en la discursividad de la creación del Estado de Israel que es supremacista. Y al tener esa arquitectura supremacista, el otro queda relegado a ese lugar del bárbaro, salvaje, incivilizado, etc. Yo pienso que hay un trabajo gigante que se puede hacer a nivel expandido para todas las personas que estamos comprometidas con los derechos humanos, más allá de la cuestión étnica de cualquier pueblo, hacer visible esto que estamos hablando en la defensa de la condición de humanidad de todas las personas que están ahí. Porque si se le quita la condición de humanidad, se da este permiso de licencia de matar, digamos, que es de la que está hablando Daniel, pero al mismo tiempo, si se le quita a otras, a las otras partes que están involucradas en este conflicto, la condición de humanidad, se quita la posibilidad de juicio. El otro día en el teatro tuvimos un debate importante, porque al final la gente habla, conversa, quiere saber, y una persona planteaba que, una persona del público planteó que los israelíes no eran humanos, y nosotros le tuvimos que parar el carro y decir, si son humanos, claro, todos somos humanos. No podemos usar el mismo argumento. No podemos usar el mismo argumento. Claro. Todos somos humanos. Los palestinos y palestinas son humanos. Los israelíes son humanos. Porque si quitamos la condición de humana, no podemos hablar en los mismos términos. Si les quitamos la condición de humano, no podemos exigir justicia. Exacto. Si les quitamos la condición de humano, ¿cómo hacemos con la impunidad, digamos, de estos crímenes? O sea, esto tiene quizás, o sea, en este momento no va a ser, pero yo creo que esto a largo plazo, la historia nos va a dar la razón y va a ser juzgado como crímenes de guerra. Esto es un genocidio. Esto tiene que ver con operaciones como las que se hicieron en Sudáfrica, como lo que sucedió en el genocidio en Ruanda. O sea, de esto vamos a seguir hablando y esto me parece ultra importante. Ojalá no dejemos de hablar de esto. No dejemos de hablar de las operaciones belicistas que están naturalizándose en este momento, porque hoy es Palestina, pero mañana quizás sea otro lugar, exacto, otro pueblo. Y ahí tenemos que estar bien alertas también, porque si defendemos los derechos humanos, deberíamos poder estar en esa defensa también. Y porque incluso si Israel detiene el bombardeo mañana, la trama de dolor que se activó acá sigue y va a seguir por décadas. Totalmente. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Ana, bueno, yo sé, justamente a raíz de eso, ¿qué es lo que se viene? En el sentido, primero, de esta obra, ¿vamos a poder verla nuevamente, quizás en el mismo Teatro Nacional o en otro espacio? Y segundo, bueno, también desde el mundo académico y tu rol, ¿cómo vas a seguir visibilizando esto que estamos conversando? Bueno, nosotras queremos seguir mostrando este trabajo que ha sido hecho súper a pulso y como que fue mucho antes de todo esto. Entonces, exacto, de las marchas, de la gente apoyando. Exacto, claro. Como que... Entonces, en ese sentido tampoco hemos tenido como esta programación más tradicional de una temporada, porque lo hemos ido haciendo sobre la marcha. Queremos seguir haciéndolo, estamos hablando con lugares y personas que están viendo cómo gestionar eso, pero no puedo anunciar nada concreto hoy día porque no está definitivamente cerrado eso, pero lo vamos a estar anunciando. Perfecto. A través de nuestras redes sociales del Teatro Nacional Chileno, si colaboramos con ellos de nuevo, de Artistas por Palestina y de una coordinadora que hay, que ustedes han invitado, gente acá, sí, que es la Coordinadora por Palestina, con la que también colaboramos y hacemos toda esta difusión de todas las acciones que se están haciendo. Nosotras con las Artistas por Palestina seguimos trabajando, estamos preparando como algunas acciones chicas como para ir más a la batalla en todos los activismos que vienen. Hay una acción global feminista por Palestina que va a ser el 25 de noviembre. Es el Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer. Exacto, y les invito también a estar atentas a eso. Y de alguna manera, si la operación es borrar, la invitación y la tarea que nosotras nos hemos puesto es hacer aparecer, pensando en que lo político también es
hacer visible aquello que nos dicen que no existe o que es invisible. Entonces, buscar hacer ese gesto. Yo traje un poema para acá, pero no sé si cabe leerlo. Muy bien, Vamos. Cerremos la entrevista, por supuesto. ¿De quién es el poema? ¿Es tuyo? ¿No? ¿De quién es? De Rafif Ziadah. Perfecto. Daniel quiere decir algo. Daniel. Antes quiero decir, antes de empezar con el programa, pero con el poema, que aquí en este programa no hay antisionismo. Si esto lo hicieran en Escocia, en Liberia, en Grecia, en México, en Ecuador, en Sudáfrica, en Ruanda, en Filipinas, estaríamos igual luchando por los derechos humanos. No es contra un pueblo, no es contra una raza, es contra la violación de derechos humanos que está siendo dirigida por un ejército, por un gobierno. Hoy es el gobierno israelí que está haciendo masacre con los palestinos. Mañana puede ser otro gobierno de otro país y vamos a estar ahí mismo luchando por los derechos humanos de aquellos que están siendo violentados. Qué bueno decirlo, Daniel. Súper bien. Yo solo corregiría que no es antisemitismo. Que me han acusado de eso, entonces yo... Sí, ni cacho el tema, si en verdad es la gente que muere la que me preocupa. Claro. Antisionismo, anti-israelí, me da lo mismo. No es contra él. Sí, porque el antisionismo es la posición en contra del Estado de Israel. Por eso. Y eso igual es controversial. Claro. No es eso. Claro. Es contra un gobierno y un ejército que masacra a gente inocente, contra niños, contra niñas, contra mujeres. Eso. Tal cual. Si es en ese país o en otro, vamos a estar siempre, o por lo menos yo, siempre en contra de esos. Nos representa a todos, Daniel. Muchas gracias por decirlo. Y terminamos entonces con el poema. Muy bien. Muchas gracias. Se llama Enseñamos vida, Señor, de Rafif Ziadah. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada obligada a calzar en clips de sonido y límites de palabras, con suficientes estadísticas para contrarrestar una respuesta mesurada. Y mejoré mi inglés y me aprendí las resoluciones de la ONU. Aún así, él me pregunta, señora Ziadah, ¿no cree que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus niños? Pausa. Busco en mi interior la fuerza necesaria para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia se me ha escapado. Pausa, sonríe. Enseñamos vida, Señor. Rafif, recuerda sonreír. Pausa. Enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos han ocupado el último cielo. Enseñamos vida después de que han construido sus asentamientos y muros de división tras los últimos cielos. Enseñamos vida, Señor. Pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisada hecha para calzar en clips de sonidos y límites de palabras. Y dale, entréganos una historia, un relato humano. ¿Ves? Esto no es político. Nosotros solo queremos contarle a la gente sobre ti y tu gente, así que danos un relato humano. No menciones esas palabras, apartheid, ocupación, esto no es político. Tienes que ayudarme como periodista, ayudarte a contar tu historia, que no es una historia política. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Por qué no nos cuentas la historia de una mujer en Gaza que trata de conseguir medicamentos? ¿Qué hay de ti? ¿Tienes suficientes extremidades rotas para cubrir el sol? Pásame a tus muertos y una lista con sus nombres en 1200 palabras máximo. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada forzada a calzar en clips de sonido y límites de palabras y conmover a aquellos insensibles ante la sangre terrorista. Pero lo sienten el confinamiento impuesto en Gaza. Así que les mostré las resoluciones de la ONU y las estadísticas y condenamos y deploramos y rechazamos. Y esto no son dos bandos iguales, colonos y ocupados, y 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos, 11.000 muertos, y entre medio crímenes de guerra y masacre. Ventilé las palabras y sonreí de manera no exótica, no terrorista, y conté y volví a contar 100 muertes, 1000 muertes, 11.000 muertes. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Escuchará a alguien? Desearía poder lamentarme sobre sus cuerpos, desearía poder correr descalza en cada campo de refugiados y abrazar a cada niño, a cada niña, tapar sus oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas cayendo por el resto de sus vidas como lo hago yo. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada y déjenme decirles, no hay nada en sus resoluciones de la ONU que hayan hecho
nunca nada al respecto, y ningún clip de sonido, ni un clip de sonido que haga, sin importar cuánto mejore mi inglés, ni un clip de sonido, ni un clip de sonido, ni un clip de sonido, ni un clip de sonido va a revivirles. Ningún clip de sonido va a reparar esto. Enseñamos vida, Señor. Enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, Señor. Muchas gracias, estamos todos súper emocionados. Con eso terminamos este bloque y yo te voy a ir a dar un abrazo porque lo necesito. Lo necesito yo, ¿no, Ana? Sí, este poema que he escrito originalmente en inglés, que es bien bonito, es uno de los más famosos de la resistencia palestina, que en este momento si hay algo que da de esperanza es que la causa palestina, que estaba enclaustrada por muchos años, que costaba mucho hacer llegar el mensaje al mundo, y por eso que estamos llamando la pornografía de la muerte, igual tiene un poder. Y los poetas que hablan justamente en el contexto de que la gente ahora sabe eso, en una forma que no sabía antes. Tiene un efecto muy distinto. Ella que creo que escribió ese poema en Canadá, en realidad, ¿no? Estudió en Canadá, escribe ese poema y la primera vez que lo hace es justo antes de una tremenda manifestación que tienen allá en Toronto en contra de una de las últimas guerras que hacen constantemente contra Gaza. Y este movimiento va creciendo. Esto es parte de una historia de resistencia, de levantar la voz, de la movilización a favor de los derechos humanos, donde el creciente conocimiento de la violencia, de la ocupación permanente, junto con las voces palestinas que fueron excluidas, que están cada vez más fuertes, hace pensar que esto no es todo tan trágico, que hay una posibilidad en el futuro de un cambio. Gracias por esas palabras también, Hassan. Con eso, muchas gracias, Ana, por estar aquí. Vamos a compartir el poema que nos están pidiendo. ¿Podemos que lo subirlo? hagamos. Así ¿Sí? que lo vamos a compartir claro. por nuestras redes sociales. Gracias. Completo. Yo lo voy a subir interpretado por Ana, además, que Muy es bien hecho. muy importante. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a seguir conversando. Se viene nuestro próximo invitado, que es Danny Wright. Pero antes, aquí un video de Stingo y Asociados. Hola, ¿sabías tú que si te despiden por necesidades de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo, y la carta de despido no está bien fundamentada, por ejemplo, solamente dice racionalización, o bajas en la productividad, o cambios en las condiciones del mercado, ¿eso no es suficiente? Debería estar mucho mejor fundamentada. Bueno, frente a eso, tú puedes hacer una reserva de derechos en el finiquito, poniendo textualmente: me reservo el derecho de demandar por no estar de acuerdo con la causal de despido y por el descuento en el seguro de cesantía. Con esa información, presentas una demanda en el Tribunal Laboral y el juez puede condenar al empleador a pagarte un 30% de las indemnizaciones por año de servicio y además a devolverte el seguro de cesantía. Cualquier duda o consulta puedes mandar un WhatsApp a este teléfono y nosotros te atenderemos. Te estamos esperando en Stingo y Asociados.